Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros tarde o temprano tenemos que partirnos de esta tierra, porque aquí estamos pasando como peregrinos. Después de haber nacido en esta tierra, pero como que nacimos ya bajo la maldición, por causa del pecado con que nacimos, por la desobediencia de Adán, Cristo vino hace 2000 años con su obediencia a salvar a cada uno de nosotros. Como tal está escrito Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor, por su obediencia a la voluntad del Padre, por su obra perfecta, por su obediencia sujeta completamente a la medida de Dios, conforme a la palabra del Padre, y canceló la paga del pecado de todos nosotros. Por lo cual Cristo tuvo que morir derramando su sangre. Aquí estamos como su fruto de gran obediencia. Por la fe somos salvos, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados aquí en San Ramón, para que estén creciendo más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo más y más este Evangelio con todos nuestros familiares y conocidos y vecinos, y hasta desconocidos, y alrededor de San Ramón también, para que muchas almas que están alrededor de nosotros sean bendecidas, Señor, siendo renacido justo, santo, limpio de todo lo pecado, sellado con el Espíritu Santo de Cristo. Aquí estamos, Señor, como llevando culto, juntamente con nuestros hermanos amados y invitados también, Señor. Bendiga a todos nuestros invitados que sean pronto renacidos también. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya. Y enséñanos con su palabra a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a ver el libro Hechos capítulo 16. Hechos. El libro Hechos capítulo 16. Sí. Sí, el libro Hechos capítulo 16. Verso 25 hasta 34. El libro Hechos, capítulo 16, verso 25 a 34, si yo leo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todo estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacudiéndolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, hasta aquí leímos. Sí, este libro, Hechos, están hablando de la obra del Espíritu Santo después del día Pentecostés, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios trabaja por su iglesia, por todo lo justo renacido, por sus apóstoles, para cumplir la voluntad de Dios, que es salvar al mundo entero de sus pecados. ¿Me oye bien? Más alto dice. ¿Cuál se oye mejor? Esto dice. Así junto, así hablamos. Para grabación, así junto. Sí. Así mejor. Sí. ¿Me oye mejor? Sí. Ok. Sí, entonces, por la obra del Espíritu Santo, quien continúa amando al mundo como Cristo amó hasta morir en la cruz, ¿verdad? El mismo Espíritu de Cristo volvió en el día Pentecostés sobre el justo santo renacido, 120, justo que estaba en el aposento del Marco, como está, ¿verdad? Reunido todos los santos justos, 120 justo en el aposento de Marco, como dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2 ya llegó el Espíritu Santo, como Cristo había dicho, según la promesa del Padre. ¿Sí? Cristo dijo, ¿verdad? Cristo dijo, no os vayáis fuera de Jerusalén, sino esperad lo que mi Padre os prometió, que es el Espíritu Santo. Por eso, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y esto ya se cumple el día Pentecostés. El Espíritu Santo llegó, ya Él mueve su iglesia, su justo, para que ellos con todo amor de Cristo predicaran, ¿verdad? Por eso, esa obra del Espíritu Santo que inició ese día del Pentecostés hasta hoy se continúa por medio de su iglesia. Solo han pasado como casi 2000 años, pero sigue el Espíritu Santo trabajando con su iglesia. Ya saben muy bien, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 2 y 3 están armando 7 iglesias. Iglesia en Éfeso, iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, iglesia Tiatira, iglesia Sardis, iglesia Filadelfia, luego iglesia Laodicea. Hoy en día esta parte, iglesia séptima, iglesia Laodicea, estamos ya súper cerca con la segunda venida de Cristo. Cuando ya Cristo venga en su segunda venida, en la tierra no más iglesia. Toda la iglesia verdadera está arriba, totalmente arriba. Por eso Apocalipsis capítulo 8 dice, ¿verdad? Todos los que están en la tierra son maldecidos. Ay, los que moran en la tierra. En la Biblia, ¿verdad? Cuando dice ay, ¿qué significa? Maldito, 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 eso significa, ¿verdad? Los que moran en la tierra. Por eso, el libro Apocalipsis capítulo 8, último verso dice, poquito vemos para estudiar el libro Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. El libro Apocalipsis capítulo 8, verso 13.
Si yo leo, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Pues época de verdad, tribulación por 7 años, aquí no tienen que estar en la tierra. Si mora en la tierra son bajo maldición. Horrible, ¿eh? Entonces, si no tienen que estar en la tierra, como moradores de la tierra, ¿dónde tienen que estar? Aquí Apocalipsis, capítulo 12, el libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual alegraos, ¿verdad? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿En dónde? En los cielos, no en la tierra. Hay de los moradores de la tierra y del mar, dice. Por eso, verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, en los cielos. ¿A quién cae bendición? Los que moran en los cielos. Pues primero los resucitados, ¿verdad? En primera resurrección. Cuando venga Cristo, lo que ocurre ya primero es primera resurrección. Todos los que están muertos siendo justos, renacidos, salvos, ellos resucitan, tomando nuevo cuerpo, ¿verdad? Segundo paso inmediato, los que estamos vivos seremos arrebatados. Pero todos los santos con Cristo, ¿verdad? Juntamente con todos los ángeles santos, por eso hace asamblea general de los santos con Cristo sobre nube. Todos los que moran en la tierra bajo maldición. Ya ellos no más tienen, ¿verdad?, la oportunidad de la salvación, siendo gentiles. Únicamente Dios prometió con Daniel que Dios iba a dar, ¿verdad?, oportunidad solo judío por 7 años. Ese 7 años se predica por 3 años y medio. Vienen ya, ¿cómo se llama?, enseñanza de 2 testigos para salvar a los judíos. Cuando acaba 3 años y medio de 7 años, viene gran ya tribulación, ya empieza, porque se va a sentar anticristo en el templo. Él va a gobernar el mundo entero y tocaría, ¿verdad?, 144,000 redimidos y santos, ¿verdad? Ahí lo toca ya gran persecución y lo mata hasta acabar toda la fuerza de los santos. Así es, último justo judío que pertenece a 144,000 judíos va a morir. Por eso en la Biblia se acaba de justo total. Ni un justo, ni un salvo se encuentra. Por eso viene en la tierra donde está lleno de pecadores, viene tercera guerra mundial, que era en Armagedón, que era nuclear. Viene destrucción de una manera completa. Por eso ahora, 2025, ahora, ¿verdad? Hoy, ¿qué día? El día 18, ¿no? 16 hoy, 16 de febrero 2025. Ahora, día de la salvación. Mañana, el día 17 de febrero, nadie puede asegurar. Hasta hoy sí, ahora sí. Puede ser más tarde que venga Cristo, ya entonces se acaba todo. Pues ahora es el día de la salvación. Sí o sí tienen que ser salvos. Por eso la iglesia sufre, iglesia siendo perseguida en todo lado, pasando todo peligro, dificultad, sufrimiento y dolor y pena, ¿verdad? Y ellos siguen predicando, ¿verdad? Y no puedo volver a mi casa yo, que están allá en Corea. ¿Por qué? Si yo voy, muchos chicos van a ir al infierno. Yo no. Tengo gran porción que yo tengo que predicar. Aunque, ¿verdad?, no solo estoy aquí en Costa Rica, ¿verdad?, con 7 iglesias, con 7 pastores, pero ellos van a tener su porción predicando. Yo también tengo gran porción para compartir. No solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Pues en este año ya pronto, ¿verdad?, deberían ya levantarse iglesias en Nicaragua, Honduras, y en El Salvador, en Guatemala, en Belice, y en 23 islas, países islas en Caribe. Tenemos que predicar evangelizando todos lados.
Por eso, y sí, estoy, ¿verdad?, orando para que se levanten en nuestra iglesia muchos obreros fieles. Por eso ayer yo viendo como casi 60, ¿verdad?, matrimonios, justo renacido ayer en la reunión de matrimonios, y de GAM, solamente iglesia de GAM, ¿verdad? Esta vez no todo a nivel nacional, ¿verdad? Entonces yo vi gran esperanza. Todos nuestros hermanos y hermanas fieles están creciendo. Entonces ellos ya tomando ya buena enseñanza, crecimientos, entonces ellos sí predicaron como líder de diferentes grupos, diferentes áreas, diferentes barrios, diferentes ciudades y un día diferentes países, ¿verdad? Cubriríamos con el evangelio muy rápidamente aquí en Centroamérica y en Caribe. Por eso ya estoy practicando para perfeccionar mi inglés también. Un día voy a hablar en seminario en inglés, punto. Y después en francés también. Porque Haití habla en francés, ¿sí o no? Entonces, hablando en español, inglés no va a entender. Por eso tengo que hablar también hasta francés. Un día visitando Haití, un país destruido, pero hay muchas almas, ¿sí o no? ¿Cuál es miseria de todos los países que están pasando mucha dificultad, necesidad, escasez? Miseria no es economía caída, sino su alma caída, sin salvación. Por eso nosotros ya con este tiempo, ya aprovechando máximo, tenemos que, ¿verdad?, caminar, rescatando alma constantemente. Urgentísimo esto. Pues a la par de ustedes, ¿quién vive? Sus familiares, sus vecinos, sus amigos conocidos. Yo no los conozco, ¿verdad? De vez en cuando algún coreano, joven coreanos, por lo menos allá, ¿verdad?, en Corea, ellos tienen que estar ahora en cuartel por 1 año y medio. Antes 3 años, 2 años, se reduce ahora 1 año y medio. Pico tienen que estar metidos en cuartel. Algún cristiano joven, ¿verdad?, coreano, no se entiende por qué tienen que estar en cuartel. Y por eso ellos muy preocupados antes de ir, ¿verdad?, en cuartel militar. Porque casi ya por 6 meses, como 4 a 6 meses, ¿verdad?, gran entrenamiento. Algunos no aguantan, se escapan ya, lo detectan, lo captura, ¿verdad?, lo meten en la cárcel. Terrible, ¿verdad? Por eso tiene que aguantar de todo. Cuando yo más bien estaba en cuartel, siendo renacido recién, estaba en la madrugada, ¿verdad?, estaba volando helicóptero, estaba volando helicóptero. Eso significa uno escapó. Para buscar uno que se escapó, fugitivo. Entonces, para como detectarlo y detenerlo al final, ¿verdad? Está volando el helicóptero, pues está volando. Y ya al final detenido y se lleva en juicio y después en la cárcel. Por eso algún joven cristianos, donde no hay pastor, donde no hay iglesia, donde no hay ni un justo renacido, ¿por qué tiene que entrar? ¿Sabe por qué? En cuartel no puede entrar cualquier persona. Siendo pastor puede entrar no todo. Pues muy limitado. Por eso, siendo justo renacido, esparcidamente, alguno en frontera, alguno costanera, donde están muchos soldados, ¿verdad?, tienen que ir a predicar. Un día, por eso ya un joven, parece joven, ahora entiendo ahora por qué tengo que estar ahí. Pero siempre ellos entrando en cuartel militar, ¿verdad? Entonces ellos confiesan su fe. Yo soy cristiano renacido, yo soy salvo. Por eso no comparte ese tipo de vida. Tomar, fumar, bailar, visitar en bar, ¿verdad? No comparto. Así ellos siempre confesando su fe, no escondiendo la fe, sino confesando su fe. Y no participa de ese tipo de cosas. Y entonces ellos, final, ¿verdad?, intentan predicar. Ahí formando grupos justo soldados. Por eso ya cuando ellos salen de cuartel, tienen muchos frutos, ¿verdad? Por eso ustedes, ¿verdad?, si a la par de ustedes vean cuánta gente, cuántos familiares, cuántos vecinos que se ven, ellos dependen de ustedes. Ustedes si no predican, ellos todos van a llevarse al fuego. Porque Dios nunca trabaja por otra manera, sino por medio de la predicación a salvar uno. Como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 21, ¿qué dice? A Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? Y también Romanos capítulo 10, verso 15, ¿qué dice?
¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán sin que oigan, verdad? Sin que haya oído. ¿Cómo oirán sin que haya quien les predique? ¿Cómo predicarán sin que haya sido enviado por Dios? Dice. Pues Dios envía a sus siervos fieles. Ese crecimiento importante, ¿verdad? Hasta que Dios ve, ya está, tú, fuera de la iglesia, vaya a predicar. Por eso, cuando, ¿verdad? Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia, Antioquía, ¿sí o no? Como dice Hechos capítulo 13, ellos enviados por medio del Espíritu Santo que está en la iglesia como cabeza, como Cristo mismo, ¿verdad? Manda, aparta, dice, aparta ¿a quién? A Pablo y Bernabé, para que ellos hagan la obra que yo mando a ellos. Por eso los dos fueron enviados por la iglesia de Antioquía y va. Por eso Pablo lleva 4 viajes misioneros, ¿verdad? Por 4 viajes misioneros llega a su destino en la tierra, Roma, predicando por 2 años en la casa alquilada, ¿verdad? Recibiendo todo que vienen a ellos, predicando el evangelio del reino de Dios y luego decapitado. Bueno. Por eso, y esta visión importante, esa visión de lo justo, ¿verdad? Si ustedes son salvos, ¿qué significa? Dios tiene gran plan y amor hacia sus alrededores. Por medio de usted, Dios quiere salvar a mucha gente, muchas almas. Amén. Por eso, y ya por este evangelio que nosotros predicamos, todos moradores de la tierra, ahora siendo salvos, renacidos, tienen esperanza, ser arrebatado, o si muriera antes que Cristo venga, serán resucitados en la gloria del Señor, ¿verdad? Por eso aquí nosotros vemos al apóstol Pablo, Hechos capítulo 16, enviado Hechos capítulo 13, ¿verdad? Está llegando ahora en Filipo. Apóstol Pablo más bien quería predicar el evangelio hacia Asia, ¿sí? Asia, ¿me explico? Pero el Espíritu Santo dice que no hacia Asia, sino hacia Europa. Esto dice, Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si el Espíritu Santo hubiera permitido, ¿verdad?, que vaya hacia Asia, mis abuelos, muchos abuelos, ¿verdad?, mío, podrían escuchar más palabra antito, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no estaba hacia este, sino hacia oeste. Por eso ahora dice verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, dice. Tremenda visión. En la visión que vio Pablo, absolutamente por la voluntad de Dios, ¿verdad? Se ve un muchacho joven, un varón macedonio, estaba de pie, porque está muy acongojado, muy, ¿verdad?, fingido, ¿verdad? Entonces no está sentado tranquilamente, acostado en cama, no está llamando, parado, ¿verdad?, en pie, muy acongojado. ¿Por qué? Ese asunto de vida eterna o castigo eterno, ¿sí o no? Está ya como muy asustado y muy acongojado, ¿verdad? Por eso dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tremenda visión. Cuando vio la visión, ¿quién? Pablo. Enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quién vio esa visión? Uno vio, Pablo vio. Pero Pablo solo vio, todo mueve según esa visión que Pablo recibió de Dios, ¿verdad? Entonces, mira, entonces Pablo ya
ya vio esa visión según una revelación de Dios, ¿no? Entonces vamos, seguimos a Pablo, juntamente con Pablo, vamos, ¿a dónde? A Macedonia. ¿Para qué? Para predicar, ¿verdad? Por eso acá dice verso 10, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por ciento que Dios nos hablaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿En dónde? En Macedonia. ¿Qué es el propósito de Dios enviar a Pablo y su grupo misionero junto con él hacia Macedonia? ¿Para qué? Predicaran ellos el Evangelio. Urgentísimo. Predicar el Evangelio. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente dice, yo soy evangélico, yo soy evangélica, dice, pero profundizando no son evangélicos verdaderos. ¿Por qué? No son aún renacidos como santo, justo, limpio de todos los pecados. Aún siendo pecador, pidiendo perdón día con día, culpabilizando uno siempre, ¿ves? Yo soy cristiano. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Cuando peco yo pido perdón. En eso está. Siendo pecador siempre, yo soy cristiano, dice. Por eso, un evangelio diferente está ocurriendo hoy en día. Pues el diablo es el que interrumpe, ¿verdad? Ustedes mientras viven aquí en la tierra, ¿sí o no? El diablo siempre visita a ustedes, ¿sí o no? Todo el día visita. ¿Y qué dice? Hoy también decían, antes de llegar acá, dicen, no te vayas a la iglesia. Está ya oscuro, ya quiere llover, ¿sí o no? No te vayas, ¿sí o no? Está cama, acostate, descanse, mañana tienen que trabajar duro, ¿sí o no? Por eso ya siempre visita, ¿verdad? Diablo a ustedes. Sí, de vez en cuando de repente el diablo envía a algún visitante a su casa, ¿sí o no? Nunca planeado, de repente aparece. Está a punto de salir de la casa para congregar, ¿verdad? Aparece un pariente, alguna persona visitando, ¿verdad? ¿Y cómo hago? Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Hay que traer. Si no quiere venir, usted espere aquí, yo voy primero, después voy regreso. Así tiene que hacer. Nunca tiene que hacer convenio de ese tipo de cosas. Porque el diablo sabe, ¿verdad?, su debilidad. Envía a alguna gente de repente sin ningún aviso. ¡Pah! Así mete, ¿verdad? Entonces usted queda ya trancado, ya no puede hacer nada. Entonces tengo que estar por él, abandona, congregar. Entonces usted está convencido por el plan del diablo. ¿Sí o no? ¿Cómo debe hacer? Usted va conmigo, si no, espera aquí, fuera de mi casa. Si llueve mojándose, ¿verdad? Sí, usted sí, conmigo si quiere ir, vamos. Entonces así tiene que convencerlo, llevarlo a la iglesia. ¿Sí o no? Por eso, una u otra manera, el diablo siempre visita a usted. ¿Cómo diablo visita? Por medio del pensamiento, por medio de deseos y por medio de la situación. ¿Sí o no? Diablo confronta alguna situación que inescapable es, ¿verdad? Así diablo atrapa a ustedes, atranca a ustedes para que no salgan de ahí. Sí, por eso, importante uno que esté firme con Dios, ¿verdad? No hay otro en nuestra vida prioridad, sino Dios, su iglesia, su evangelio, su palabra. ¿Sí o no? Con tal que sea la voluntad de Dios, primer lugar, siempre primer lugar. Así uno con firmeza vence. Amén. Por eso, y aquí, por eso el evangelio puede ser predicado en todos lados. Si uno que cayera en verdad en idolatría, el evangelio nunca se predicaría bien. Por ejemplo, si el Señor dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y síganme. El Señor siempre dice, ¿verdad? Amad, dice, amad unos a otros, amad uno a otro. ¿Qué significa? Hijo, ama a tu padre y tu madre. Padres, ame a tus hijos e hijas, ¿sí o no? Hermanos, entre vosotros, ¿verdad? Amad, dice, amaos. Entre hermanos, ama unos a otros. Pero un día el Señor dice, en verdad, San Mateo 10, el que ame a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Uno que ama a sus hijos e hijas más que a mí, no es digno de mí, ¿sí o no? Tremenda palabra. Entonces,
Señor dice que amaos, dice amaos entre vosotros unos a otros, padres a su hijo, esposo a su esposa, esposa a su marido, pero y los hijos a sus padres, vecinos y vecinos, entre hermanos, amaos. Pero el Señor dice de repente, el que ama, ¿verdad?, a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Tremendo, ¿eh? Uno que ama a sus hijos e hijas más que a mí, no es digno de mí. El Señor está poniendo muy exactamente quién es en la prioridad, ¿sí o no? Dios. Dios es muy celoso, ¿sí o no? Demasiado. ¿Verdad? Tú amas a otro, entonces tú tienes amante. Entonces Dios está celosísimo. Jamás Dios permite esa cosa. Por eso, cuando usted lee la Biblia, ¿verdad?, cuando caen todos los reyes, potentes, poderosos, ¿por qué se caen ellos? ¿Por qué se fracasan? Por idolatría. Porque ellos aman otra cosa más que a Dios. Dios quiere que amemos entre, ¿verdad?, matrimonio grandemente, entre los padres e hijos grandemente, entre, ¿verdad?, hermanos y grandemente. Dios, ¿verdad?, nos manda que amamos unos a otros, pero no más que a Dios, ¿sí o no? Señor, tú me mandaste que yo ame tanto a mi padre, ¿no? Por eso, mis padres están enfermos, por eso yo no puedo mover nunca. Aunque yo te amo, pero no tanto. Yo amo a mis papás. Porque tú me mandaste que yo amara, ¿cierto? Yo los amo. Pero tú me mandas allá, pero no puedo, porque mi papá está así. ¿Está bien o está mal? Parece que está bien, ¿verdad? Pero según el punto de vista de Dios está mal. ¿Quién es en prioridad? Señor pregunta. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. ¿Verdad? Pues un día yo en este punto estaba hablando con mi padre, ¿verdad? Mi padre siempre, sí, quería que yo estuviera a la par de él, siempre. Pero yo como que estoy misionero, como misionero. Desde 1993 salí de mi país, ¿verdad? De joven salí, con 27 años. Apenas yo casado con mi hijo, con mi esposa, ¿verdad? Con mi esposa, yo traigo mi hija, chiquitita. Mi hijo nació fuera de mi país, Corea, en Paraguay. Nació paraguayo. Y joven, con 27 años yo salí de mi país y hasta ahora estoy fuera. No me ve, yo soy casi ya canoso, medio viejo. Entonces, aún estoy acá. Y de vez en cuando hablando por teléfono con mi padre ya falleció, ¿verdad? Hijo, no se preocupe, hijo, no se preocupe. Yo y tu mamá y yo estamos súper felices, somos renacidos. Preocúpate por Costa Rica. Nosotros estamos orando para Costa Rica, para que se levante mucho justo renacido. No te preocupes por los otros. ¿Sí? Siendo padre, cuánto quería ver su hijo a la par de él, ¿verdad? Pero no pudo. Pero de vez en cuando yo visito a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Ahí apenas conversamos. Pero siempre tengo que salir. Tengo que despedirme rápidamente de mis padres. Pero ellos no se quejan, porque saben, prioridad, Dios, Cristo, el Evangelio y la Iglesia. ¿Verdad? Ahora mi madre está con Alzheimer, por eso no puede estar a la par tampoco, ¿verdad? Porque mis padres ya sabían que iba a pasar esa situación. Por eso, con anticipación, yo me preocupaba mucho por el alma de mis padres. Mis papás, si mueren, ¿a dónde van? Aún no puede ir al cielo. Estaba muy acongojado, sufría. Por eso llevaba que era contra el diablo que está dominando sobre mi papá, mi mamá, ¿verdad? Por eso toda la noche, ese tiempo yo llevaba tercer año de la universidad cuando renací. Toda la noche, cuando volví de universidad, siempre estaba compartiendo con mi papá hasta la 1, 2, 3 de la madrugada. Porque no quería soltar que mis padres que fueran fuego nunca. Porque aunque eran diáconos de la iglesia evangélica presbiteriana, ¿verdad? Pero no eran renacidos. La condición, única condición, Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios tiene que ser cumplida en el corazón de uno. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es?
No. En este caso no. Cumplir 10 mandamientos. Sus mandamientos. No. No. ¿Dónde dice, verdad? San Mateo 7:21. Ya vamos a buscar. Me sorprendo que no me contesta bien ahora. ¿Ah? ¿Qué es la voluntad del Padre que dice San Mateo 7:21? A ver. San Mateo. Por eso, el que hace la voluntad del Padre, dice, de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces yo compartí esto repetidamente con ustedes. No sea tan olvidadizo como Cuervo. Cuervo se olvida mucho. Siempre, ¿verdad? Se olvida dónde está él. Y San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? De la cual menciona ahí. Aquí Señor menciona de la voluntad del Padre, pero no dice qué. Pero siempre la Biblia está formada así. Una parte Señor codifica, no revela directo. Para hacerlo a uno busque dónde está su pareja de la palabra. En otro lado Dios revela, descodificando, ¿verdad? Una cifra así. Aquí dice la voluntad del Padre que está en los cielos. Es la condición en que uno puede entrar en el reino de los cielos. Pero acá no dice qué. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Aunque ellos hicieron, profetizando, echando demonios, haciendo muchos milagros en el nombre del Señor, no hicieron la voluntad de Dios todavía. Por eso Cristo dice 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque ellos profetizaron, echaron demonios, hicieron un milagro, no poco, muchos dice, pero no puede entrar al cielo. Renacido, debe ser renacido. Ahí está. La voluntad del Padre no es otro, renacer. Nace uno con pecado por Adán, como pecador ya nace, formado, concebido en pecado, maldad, en maldad. Concebido en pecado, ¿verdad? Formado en maldad, nace como impío, ya nace impío pecador, heredado con pecado, heredado por Adán. Y nace uno como pecador, ¿cómo no va a pecar? ¿Sí? Árbol de mango, ¿cómo no va a llevar fruto mango según su estación? Planta de tomate, ¿cómo no va a llevar su fruto tomate según su estación? ¿Cómo no va a llevar árbol de manzana, su fruto manzana según su estación? Según su especie, siempre lleva su fruto cada árboles frutales, ¿sí o no? Uno nace con pecado, como pecador impío, árbol malo. ¿Cómo no va a pecar? ¿Cómo no va a llevar fruto pecaminoso constantemente? Eso es muy obvio, ¿verdad? Por eso Dios pone condición para poder entrar en el reino de Dios. Debe renacer como justo, santo, limpio. Así que, ¿algún pecador puede entrar al cielo? No puede, solo santo, solo justo, únicamente. Por eso la voluntad del Padre que está en los cielos para entrar uno en el reino de Dios no es otro, sino renacer como justo santo, sellado con el Espíritu Santo. Esa es la única condición que Dios manda al mundo para poder entrar en el reino de Dios. Si no, no puede entrar al cielo. Pues hoy en día, ¿verdad? No solo predico a los, ¿verdad? Sedientos de escuchar. Algunos son congregantes ateos, algunos, ¿verdad? Como cualquier persona, sino hasta los pastores. Pues casi cada semana tengo diferentes pastores para compartir el evangelio. Porque aún siendo pastores se van mucho al fuego, peor, se va mucha alma al fuego también. Siendo guía ciego, lleva otro ciego en el hoyo.
urgentísimo, ¿verdad? Por eso, importante justo, mucho justo debe existir aquí en la tierra, pero lamentablemente poco justo se encuentra. Muy poco justo. Por eso cada justo valiosísimo, ¿verdad? Valiosísimo. En diferentes ciudades, diferentes países, cada justo valiosísimo. ¿Cuántos justos hay aquí en Costa Rica? Cuando yo vine aquí estaba apenas 3 justos conmigo. Ahora casi 1000 justos. Entre 7 ya iglesias, ¿verdad? Se junta todo 1000 justos. Pero comparando 5 millones de personas que viven aquí en Costa Rica, muy poco. Cada justo a cuántas personas tiene que predicar. 5000 personas mínimo. Hermano René tiene 5000 personas, tiene que predicar, salvando. ¿Entiende? Para cubrir con el evangelio aquí en la tierra, aquí en Costa Rica. ¿Sí o no? Hermano Carlos también, ¿sí o no? Usted se encarga de 5000 personas. Hermano Jadir también 5000 personas. Así tiene que encargarse 5000 personas cada justo para evangelizar aquí en Costa Rica. Para hacerlo, ellos que oigan el evangelio sean salvos. No solo, ¿verdad?, preocuparnos solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, cuánto más. Por eso es importantísimo un justo. ¿Me explico? Por eso el diablo quiere hacer a un justo paralizarlo, debilitarlos, ¿verdad? O, ¿verdad?, bien, amarrarlo, para que no trabaje más, no predique más, por diferentes cosas. Diferentes situaciones. Por eso, siempre, cada día, no se olvide, estamos en campo de batalla, tenemos que llevar guerra, llevamos guerra contra la carne, contra el diablo, contra la tentación del mundo. Venciendo, continuamos, predicando la voluntad de Dios para que todo el mundo sea renacido. Muy poco tiempo tenemos. ¿Por qué apóstol Pablo, verdad? ¿Por qué apóstol Pablo está ahí en Filipo? Recién usted leyó conmigo Hechos capítulo 16, ¿verdad? Hechos capítulo 16, verso 25. Hechos capítulo 16, verso 25 dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas estaban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pregunto, ¿por qué a medianoche? ¿Por qué al anochecer? ¿Por qué al atardecer? Y canta, ora, Pablo y Silas. ¿Por qué a medianoche? Por lo menos cuando nosotros nos reunimos, por lo menos, ¿verdad?, máximo, hora más tarde a las 7 nos reunimos, ¿sí o no? Y terminamos a las 8:30, a las 9. Cuando uno habla mucho, hasta las 9:30, de repente se extiende, ¿verdad? Pero nunca pasamos hasta la medianoche, porque ellos están hasta la medianoche orando y cantando. Poquito ustedes pueden ver antito, ahí se explica, ¿verdad?, por qué tiene que ser así. Vea. Versículo 19, verso 19. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no se es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, a Pablo y Silas, ¿verdad? a Pablo y Silas, los magistrados, rasgándolos las ropas, ordenaron azotarles con varas. Tremendo, Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase
con seguridad, y el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y después dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué pasó? Bien azotado, golpeado con de vara, ¿sí o no? Están desmayados, ¿no? Arrastrándolo, así arrastra, ¿verdad? Y mete, y están desmayados, sangrantado todo tanto. Y pasando tiempo se despierta por el frío de la noche. A la medianoche se despierta y ellos oran. Y cantan. ¿Cuándo ustedes cantan? Cuando están súper quejosos, súper dolidos. Cuando ustedes cantan himnos. Cuando odian tanto a alguien. No suena, ¿verdad? Si usted canta, significa su gozo está en su espíritu. Feliz, contento, con una paz bien profunda. Se siente muy gozoso, feliz, uno canta, ¿sí o no? Está en la cárcel, recién despertado de, ¿verdad? Desmayazo, ¿verdad? Y ahora ya despierto y oran al Señor y canta. ¿Está loco, ¿sí o no? Parece que está loco. Así golpeado, azotados, bien desmayado. Su cabeza está por delante, está asangrantados. Y así, ¿verdad? Sin comer nada todo el día, ¿verdad? Entonces está tirado así, pero despertado con frío de noche, medianoche, y oran y cantan. Eso significa, el Espíritu Santo que mora en ellos está feliz, contento. Nosotros somos ya cansados con el Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo tiene que estar contento, para que uno esté contento. Un varón, un marido y esposa se casan, viven juntos. El marido siempre está enojado. ¿La mujer estará feliz? No, jamás, ¿verdad? Por eso ya sí, el marido está súper contento, la esposa está contenta o no. Sí, automático. El Espíritu Santo está contento, uno está contento. ¿Por qué ellos están felices? El Espíritu Santo que mora en ellos está súper gozoso por vida obediente según la voluntad de Dios de varón, ¿verdad? Pablo y Silas. Pregunto, orando dice orando. ¿Por qué ora? Oración siempre tiene que tener su propósito, ¿sí o no? Yo oro, ¿para qué? Siempre tiene que venir aquí, ¿verdad? Oro, para orar no existe. Oración siempre tiene su propósito. ¿Por qué orar? ¿Por qué pedir? ¿Por qué rogar ante Dios, sí o no? Entonces ellos orando, dice, orando, cantaba. Oraba. ¿Para qué orar? Debe tener su propósito, ¿verdad? ¿Por qué oraron? Aquí, ya como buen resultado viene verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios se respondió, ¿no? Segunda oración de ellos. Sí, se soltaron todas las cadenas y la puerta, todas las puertas están abiertas y el carcelero está bien cabeceando con sueños. ¿Listo? Ya. Escapar, ¿sí o no? ¿Se cumplió la oración de ellos o no? Entonces tienen que escaparse o no. ¿Por qué no se escapan? ¡Qué milagro! Gracias a Dios. Se rompe toda cadena que están atando. Toda la puerta, ¿verdad? Puede ser quinta puerta o sexta puerta, o 6 puertas, toda la puerta, ¿verdad? Se abrieron por sacudido, ¿verdad? Están en la tierra entero por gran terremoto que Dios mandó. Hasta el cimiento de cárcel se mueve, se abrieron toda la puerta. Y en ese movimiento tan fuerte sísmico, ¿verdad? El carcelero está bien dormido, muy cansado estaba por tanto trabajo del día, de noche súper dormido está. Está listo todo, ¿sí o no? Para escaparse. Dios se respondió o no según su oración.
Entonces tienen que escapar. ¿Por qué no se escaparon ellos? ¿Por qué? ¿Ah? Estaban en la cárcel y ellos eran libres. Sí, entonces tienen que escapar, ya está abierto todo. Si despierta ya el carcelero, mucho problema, ¿no? Mucho problema. Él saca de espada, amenaza, quédate, no salga, así va a decir, no. Está bien dormido, hay que aprovechar esa oportunidad. ¿A quién? Ahí está, sí, ahí está. El propósito de oración no era su libertad, sino salvación del carcelero. El enfoque de Pablo no está ser libre de cadena, cepo, libre de la cárcel, no, escapado, ¿verdad? Por lo menos vamos a comer arroz frijoles para llenar nuestro estómago, no es esto. Aún con mucho hambre, mucho frío, mucha incomodidad, mucho sufrimiento y dolor, y golpe del cuerpo, asangrantado, pero aún sigue orando por alma de carcelero. Él está fuera, pareciera que libre, pero no está libre, porque siendo pecador como libre, está destinado para donde, al fuego eterno. Miserable, ¿verdad, persona? Vamos a orar. Sí, Señor, vamos a orar para salvación de él. Oraron, no para libertad física, oraron para salvación del carcelero. ¿Cómo que sigue cabeceando, verdad? Cabeceando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Carcelero, Pablo sí le está aún esperando. Esperemos un poco, está muy cansado. Está muy cansado parece. Por tanto trabajo, por tanto, ¿verdad?, sufrimiento del día, para que descanse un poquito más. Esperemos. De repente despertó, ¿verdad? Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Tremendo, sacó la espada y se iba a matar. Ay, tremendo. Viendo que, ¿verdad?, la puerta está abierta. ¡Wow! Se escaparon todos, ¿sí o no? Y viendo fondo de cárcel, se ve oscuro, no se ve nadie. Se escaparon todos. Mientras estaba yo bien dormido. Inmediatamente él saca espada, ¿sí o no?, para matarse. ¿Quién mandó que lo haga? ¿Ah? El diablo está encima. ¿Viste, carcelero? ¿Viste? No está nadie. Tú sabes cómo es la ley romana. Un carcelero pierde a su prisionero, tiene que pagar su vida. Entonces el día siguiente, como cuando se ¿verdad?, aclara, te diría tú vas a morir o ahora morir. Mejor morir honorosamente ahora, antes que venga, ¿verdad?, el del día, ¿verdad? Y te viene sentencia para, ¿verdad?, ahorcarte o decapitarte. Mejor ya ahora muerte, ¿sí o no? Engaño de Satanás, la mentira de Satanás. Pues hoy en día mucha gente, ¿verdad?, equivocadamente se suicidan, ¿sí o no? Arrastrado por el pensamiento engañoso de Satanás. Pues hoy en día todo el puente está cerrando, ¿sí o no?, para inútil. Antes estaba muy abierto a todos lados. Demasiado muerto por suicidio, ¿sí o no? Engañado por el diablo. Después de la muerte, que espera? Ya fuego eterno. Satanás sabe muy bien, pero engaña por el pensamiento, diciendo que cuando tú mueras, termina todo, descansa. Mentira. Debe morir, inicia sufrimiento. ¿Quién? Carcelero. ¿Piensa esto? Pablo piensa también así. Tanta aflicción y sufrimiento y dolor y pena. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo voy a suicidarme ya, terminar mi vida, para no sufrir tanto acá. ¿Está así? No. Más bien está cantando. En el medio de aflicciones, persecuciones, sufrimiento, dolor, canta. Porque él camina con el Espíritu Santo. Canta, alaba al Señor. ¿Por qué? Disfruta gozo de Dios. Por eso así pasando, ¿verdad?, esta situación, ya sacó la espada para matarse. Ahí dice pensando, ese pensamiento, siempre entienda, ese pensamiento que visita su cabeza no es suyo, Diablo mete. Como dice, ¿verdad?,
El San Juan capítulo 13, verso 2, ¿qué dice? Cuando cenaban, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién había metido ese pensamiento? Satanás, dice. Diablo es el que manda pensamiento convenciendo a uno. No es él uno mismo, sino Satanás manda como dardo del fuego del maligno para meter pensamiento engañoso y dominarlo y llevarlo, ¿verdad?, a la perdición. Él es el diablo. Por eso, ¿cómo se llama? Carcelero, pensando, dice, pensando, ese no es su pensamiento, el diablo engañó, pensando que los presos habían huido. Su pensamiento, ¿sí o no? Y engañado por el pensamiento del diablo. Por eso él quería suicidarse, pensando equivocadamente. Pero se oye una voz diferente, ahí ve, 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. De una oscuridad tremenda se oye una voz. Pablo clamó a gran voz, ¿verdad? Diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Verso 29. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Tremendo, ¿eh? Tomando ya luz y se mete adentro, ¿verdad? Y viendo, contando, todos están ahí. Ninguno se movió, ninguno se escapó. Una tembladera. Y también un gran agradecimiento ante ellos, ¿sí o no? Y su corazón se quebró total. ¿Cómo puede ocurrir esto, verdad? Ellos están total, libre, ¿por qué no se escapa? Wow, ellos son que aman mi alma, realmente, ¿sí o no? Se postró. Por eso de repente se conecta con asunto espiritual, ¿sí o no? Temblando se postró ante Pablo y Sila, ¿y qué dice? Versículo 30. Y sacándolos les dijo, ¿qué dice? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremendo, ¿eh? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Se conecta con su alma. Inmediatamente cuando pensó, ¿verdad?, suicidarse. Oh, lamentablemente yo tengo que morir. ¿En mi alma dónde va? En corto tiempo, ¿verdad?, pasa rápidamente ese pensamiento, ¿no? Mi alma dónde va? Mi alma, ¿qué sucede? Si yo muriera, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa conmigo? ¿A dónde voy a parar? Debe morir. ¿Habrá otro mundo? Dios existe, el reino de Dios existe, o no, ¿qué? En corto tiempo, ¿verdad?, pasa muy rápidamente mucho pensamiento. Por eso él toca esa cosa espiritual, porque recién cayó en muerte, ¿sí o no? Su alma, ya estoy muerto, no vale nada. Trabajar duro, ¿para qué? Ganar tanto, ¿para qué? ¿Verdad? Aunque tiene familia, no puede ayudar nada a él ante muerte. Por eso directamente se conecta con el asunto espiritual. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú primero y tu casa, dice. Y después, como ya termina de compartir, termina de enseñar, no. Mucha gente conoce hasta ahí, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, punto. Pero después sigue más. 32, ¿qué dice? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No dice, cree en el Señor Jesucristo, haciendo oración de fe, acepta a Cristo como tu Salvador. No. Diciendo esto, ¿verdad? Que ante pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor. A él dice, ¿verdad? Compartieron mucha palabra del Señor.
no a él solo, y a todos los que estaban en su casa. Eso se llama evangelizar, predicar el evangelio. Como quiere estar muy dispuesto para recibir la salvación, ¿verdad? Ese día que él y su casa fueron salvos, renacidos. Amén. Por eso 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, después de compartir el evangelio, ¿verdad? Siendo salvo, y les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice. Pregunto, ¿qué fue primero? ¿Predicar a él y su familia, hablando detalladamente de la palabra de Dios, o lavarse su herida? Predicar fue primero, tremendo, tremendo. Aún Pablo está ya como así, ¿verdad? Pintado de su sangre en su cara, cabeza desde cabeza, planta de pie, está sangrantado. Ahora, como que pasó varias horas, ya está seco, manchado, se ve muy feo, ¿sí o no? Hay un cuerpo, ¿verdad? Sí, ya medio aún todavía seco, porque azote romano terrible, ¿verdad? Sanjea el cuerpo directamente. No está bien, ¿cómo se llama? Curado tampoco. Está aún sangrantado, pero predica primero la palabra. Primero limpiar mi herida, sanación, no. Lo más urgente es salvarlo. ¿Entiende ese punto? Pablo, antes de ser, ¿verdad?, limpiado de su herida, predicó. Si no, no hago nada. Predica. A él, carcelero y su familia. Por eso aquí están formando, ¿qué? La iglesia en Filipo. Primero, ¿cuál? Cuando ya llega, ¿verdad?, en la ciudad, primera ciudad de Filipo, Macedonia, ¿quién fue salva? Ludia. ¿Entiende? Ya vemos acá. Hechos capítulo 16. Versículo 11. Ya segunda visión de Dios, Pablo y su grupo ya mueven hacia ¿cómo se llama? Filipo, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia Macedonia. ¿Cuál es primera ciudad de la Macedonia, provincia Macedonia? Filipo, dice, Filipo. Yo más bien conté, ¿verdad? Al revés. Por eso, primera ciudad de la provincia Macedonia, Filipo. Pablo llega con su acompañante, ¿verdad? Junto, predica. Dios, ¿verdad?, trabajó abriendo el corazón de Ludia, como dice 16. Versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por eso ya primer familia fue salva, familia de Ludia, ¿sí o no? Y después, cuando Pablo fue bien perseguido, golpeado por rescatar una muchacha de adivinación. Otra. Y después ahora ya carcelero, ¿sí o no? Y su familia. Está formando, agrupándose, iglesia en Filipo. Amén. Así se formó aquí en San Ramón también. Un día apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe carta filipense. ¿Filipense qué significa? Carta hacia los hermanos en Filipo, donde Pablo fue perseguido horrible y predicando a Lidia, a su familia, y muchachas endemoniadas de adivinación y
carcelero y su familia, ¿verdad? Donde predicaba con gran sacrificio, gran persecución. Un día Pablo echa carta, vamos a ver, Filipenses, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 1, si yo leo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, pecadores o santos, ellos son santos. Pablo dirige esta carta, ¿verdad? Epístola del apóstol San Pablo, ¿verdad? A los filipenses, a los hermanos santos en Filipo. Por eso Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. ¿Con qué? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí está, obispos y diáconos. ¿Ellos quiénes son? Puede ser obispo, uno de obispo, el carcelero. El marido de Lidia puede ser también, ¿sí o no? Y diáconos, y diaconisa también. Ellos creciendo más y más. Tienen ya en la iglesia de Cristo con el corazón bien ejemplar, su vida ejemplar. Ellos ya realmente tienen ya ese rango de liderazgo. Siempre ya, ¿verdad? En nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Siempre los líderes hablan, no por boca, sino por su vida. Por su vida, por su fruto hablan. Amén. Por eso, nosotros ya siendo renacidos salvos, ya no somos más huéspedes de la iglesia, no somos más invitados en la iglesia, somos dueños de la iglesia, somos herederos de Dios, ¿sí o no? Somos servidores. Siendo justo renacido, todos somos servidores. ¿Servidor qué hace? Sirven a los demás, ¿sí o no? A los demás. Para bien de otra persona, para bien de otra alma, para bien de nuestros invitados, ¿verdad? Cuando hacen seminario bíblico, entonces todos los servidores juntos se reúnen, limpiando, invitando, ¿sí o no? Ordenando ya mesa y silla y todo, y cuando vienen, ¿verdad? Y entonces, y preparando algún, ¿cómo se llama? Cafecito, algo así, entonces tomando juntos, sirven, servidores. Para que ellos queden bien, corazón abierto, y reciban la salvación. Por eso algunos servidores trabajan como miembros del coro, como líderes, ¿verdad? Líder de grupo varones, líder del grupo de mujeres, líder del grupo de jóvenes, líder como líder. Y líder de sectores, ¿qué es función de líder de sectores? Y servidor de sectores. Sector significa ya sector, sectorizado, ¿verdad? Entonces, así ya por parte, ¿dónde están grupos cercanos? Con los hermanos más cercanos, formando grupos de sector, para predicar ese sector, invitando gente en una casa, otra casa, ¿verdad? Ahí se pueden llevar seminario. Por ejemplo, en esta vez, y en Iglesia San José, Iglesia en San José, por ejemplo, compartiendo yo en Iglesia Heredias, desde el lunes hasta domingo. Y en el mismo tiempo proyectando por YouTube y Facebook, ¿verdad? En vivo, se manda señal, plataforma, ¿verdad? Entonces, todos los líderes de diferentes sectores, ellos invitan, ¿verdad? Todos hermanos, servidores de sectores y todo, invitados familiares, conocidos, compañeros del trabajo. Venga, nosotros vamos a tener seminario en mi casa. Está preparado, ¿verdad? Café muy rico. Pasen adelante. Entonces ellos llegan sentados. En misma hora, en vivo, ¿verdad? Escuchan ellos todos. Como 25 sectores en San José, en su alrededor, ¿verdad? En Cama, zona de Cama. Todo entonces, yo comparto solo en Iglesia Heredia, en vivo,
se transmite por Facebook, YouTube, proyecta en cada sector en su casa y todos participan. Como ya está justo renacido y algunos invitados. Escuchando no se entiende algo, entonces los justo renacido explica, lo que dice Pastor Samuel, ¿verdad? Esto y otro, así, vean la Biblia así dice, ¿no? Eso significa, así enseña. Aprovecha. Muchos escucharon, contentos. Eso es el trabajo del sector, ¿verdad? De vez en cuando entre sectores pueden hacer alguna actividad, reunión, ¿verdad? Invita gente. Y siempre el líder, más servidores, ¿verdad? Más servidores, con buen testimonio. Entonces siempre trabaja junto con los miembros de cada sector. Y líder de grupo varones, junto con todo hermano varones, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? Líderes también, ¿verdad? Apoyando para que trabajen juntos. Reunión de varones, reunión de mujeres, reunión de jóvenes, por parte se puede hacer. Un sábado, ¿sí o no? Mucho que hacer. Por eso así debe crecer. Por eso ahora ya en la iglesia en Filipo, los hermanos principiantes, ¿sí o no? Que escuchando apenas con Pablo ese tiempo, ahora cuando esa carta filipense Pablo hacia la iglesia en Filipo, muy crecido ellos. Por eso ahí está obispos, ahí está diáconos, bien crecidos. Pues ahora aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo está súper, ¿verdad? Súper convencido de que los hermanos filipenses muy fieles. Así que los hermanos en San Namón muy fieles, ¿verdad? Entre ellos se lleva muy bien unánime, unido, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás, invitando, predicando constantemente, ¿verdad? Como que ya están, hoy en día, ¿verdad? Sí, como en YouTube, ¿cuánta, verdad, prédica está para dar? Por ejemplo, en YouTube, en la plataforma de YouTube de nuestra iglesia San José, está casi 90 prédicas está puesta. Muchos servicios, como seminario bíblico también, de evangelización y de crecimiento. Así pueden, ¿verdad?, proyectar. Ustedes ya pueden organizar grupo, ¿verdad? Ustedes ya no son más invitados, ustedes son organizadores, ustedes son servidores y ustedes son líderes, siendo justos. Amén. Por eso invita a sus amigos, amigas, familiares, vamos a ver el seminario bíblico, oigan un poco. En su tele, ¿verdad? Proyecta, ¿sí o no? Primer día, segundo día, usted no escapando, siempre a la par de ellos, ¿verdad? Sentado, escuchan juntos. Así usted aprende más y más palabras para adaptar, ampliar el conocimiento, ¿verdad? Y algunos preguntan a usted ya cómo ya ha pasado muchas veces, ya conoce, explica. Eso significa. Primer día, segundo día, tercer, cuarto, quinto, sexto día, escuchan. Y debe haber escuchado todo, renacido súper, ya congregan. Y se confunde. Entonces, usted puede avisar, ¿verdad? A mí. Entonces, yo vengo para compartir con todos ellos que escucharon, pero no están muy seguros con su salvación. Explicaría cuál problema, cuál dificultad no se entiende. Entonces, ahí, abriendo la Biblia, vamos a compartir. ¿Sí o no? Mucho que hacer. Por eso, ustedes ya siendo varones y mujeres, siendo de Dios, ¿verdad? Tienen que crecer para liderar y sepa predicar y organizar el grupo, compartir. Ustedes tienen que ser líderes en toda esa área. Amén. Siendo joven, con jóvenes. Siendo, ¿cómo se llama? Adolescente, con su adolescente también pueden, ¿verdad? Invitar. Venga para escuchar. Pues entre varones teniendo comunión, por eso ocupan, ¿verdad? Grupo varones, grupo mujeres y jóvenes también, ¿verdad? Así todo junto, así unánime, ¿verdad? Crecemos. Por eso, avance de crecimiento en la iglesia Filipo, muy bien, ¿verdad? Por eso acá, Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido. Ellos son un poco diferentes con la iglesia en Corintio, ¿verdad? En la iglesia de Corintio es muy conflictivo, ¿sí o no? Ellos eran muy inmaduros, muy carnales. Eran muy desordenados, pero Filipe
iglesia filipense, muy diferente. En el medio de gran aflicciones, ¿verdad? Se levantó esa iglesia en Filipo, pero Pablo ya ve cómo se comporta muy bien, adecuadamente según toda voluntad de Dios con su obediencia. Por eso entonces dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no solo como yo estaba con ustedes antes, sino ahora estoy viajando en Roma, diferentes lugares predicando, pero igual, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia. No duda. Por eso acá dice, ocupado, dice, en vuestra salvación con temor y temblor también. ¿Qué significa esto? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Está hablando de perdón del pecado, renacimiento? No, salvación de vida cotidiana, para no contaminarse con cosas inmundas del mundo, para llevar vida con santidad. Eso significa salvación de esta perversa generación, ¿verdad? Por eso, ocupaos en vuestra salvación, vida cotidiana, para llevar obra, vida adecuadamente según la voluntad de Dios con santidad. ¿Con qué? Con temor y temblor, dice. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así en querer como en hacer por su buena voluntad. Pablo predica el evangelio obligado o voluntariamente. Voluntariamente. Cuando Pablo era tan golpeado, perseguido, atribulado, ¿verdad? Hasta llevar preso y se lleva hasta Roma para hacer juicio ante César. ¿Voluntario o obligatorio? Voluntario. Así que Pablo sabía de lo que iba a pasar con él, pero él camina. Porque nace, ese querer nace. ¿Cómo? Así como el hacer, ¿verdad? Como el querer, así el querer como el hacer por su buena voluntad nace. Como que nace servir al Señor. En el medio de persecución, dificultad, sufrimiento, pero yo quiero servir a Dios. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero que se rescate un alma más para, ¿verdad? Cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida. Por voluntad. Por eso Pablo está muy, ¿verdad?, seguro que ellos, hermanos en Filipo, hacen esto también como él, ¿verdad? Un poquito aquí vemos para chequeo, Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Sí, no, disculpe, 20 sería, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, verso 22, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice. Pues el Espíritu Santo avisaba o no. No sé qué pasa conmigo, ¿verdad? ¿Qué va a acontecer de mí? No sé. Pero acá dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando él entra en Filipo, Dios avisa esto. Cuando entra a Listra, también avisa esto.
Ahora en Jerusalén también avisa. El Espíritu Santo a Pablo, te espera prisiones, tribulaciones. Allá, esa ciudad, a donde tú vas a entrar ahora. ¿Quieres entrar? Sí, Señor. Sí, Señor. Porque en mi vida, para cumplir carrera que tú me diste, hasta cumplirla, no estimo nada. Por eso para él, ¿verdad? Misión. Predicar el Evangelio, formar iglesia, según toda la voluntad de Dios, en primer lugar. Mi vida secundaria. Amén. Con esa actitud, Pablo voluntariamente caminaba. Por eso, comienzo capítulo 16, ¿verdad? Esa salvación de carcelero, su familia, esa muchacha de adivinación, Lidia y su familia, era realmente total, con toda voluntad, amor hacia alma. Pablo hacía. No obligado ni engañado, mucho menos. Dios avisa que te espera esto y otro, pero sí, Señor, gracias. Pero sigue adelante. De vez en cuando un cristiano equivocado, mira, por esa dificultad, por ese problema, por esa aflicción, no. Está equivocado y muy débil aún, ¿verdad? Pero cristiano verdadero, sabiendo lo que pasa, como tribulación prisionero, uno sigue adelante. Para cumplir la voluntad de Dios, salvar alma, formación de iglesia de Cristo. Amén. Pues en esto todos estamos como servidores, ¿verdad? Y junto en este año también fue nombrado, si líderes, vicelíderes, sublíderes, sí o no, líder de sectores, líder del grupo varón, líder de mujer, líder de jóvenes, todo con un corazón unificado, así caminar, para cumplir la meta y la misión de nuestro Dios. Amén. Sí, entonces oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia. Aquí estamos, Señor, por su gran salvación, como renacido, justo santo. Pero tenemos, Señor, visión que tenemos que cumplirla mientras vivimos aquí en la tierra. Porque se ven muchas almas muertas sin conocer este Evangelio. Necesitamos, Señor, rescatarla antes que sea tan tarde. Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo entero de todos sus pecados, por lo cual Cristo buscaba a los pecadores para su salvación. Pero Cristo, cumpliendo su misión, diciendo en la cruz, consumado es, y luego Cristo murió, sepultado y resucitado, subió al cielo. Ahora viene Cristo para salvar a los justos, no buscando ningún pecador, sino a lo justo, renacido para salvarlo de la tribulación que viene ahora en la tierra, y para su gloria Cristo viene. Así que, Señor, nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, ocupamos compartir este Evangelio sin cesar y compartir esa palabra de Dios para rescatar a toda la gente, todas las almas quienes están alrededor de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas aquí en San Ramón. Estén bien activos, siendo algunos líderes, sublíderes, y también siendo, Señor, buen servidores, cada hermano justo renacido unido, caminemos juntos a cumplir la voluntad divina del Padre, que se dirige para San Ramón y todo su alrededor, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.